En nuestro primer capítulo veremos qué es la bioestadística, objetivos de la bioestadística y cuál es la importancia de la bioestadística en enfermería. De igual forma, veremos las variables y tipos de variables y los conceptos de población, muestra, densidad poblacional y los factores de su estructura. No se lo pierda. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre la importancia de la bioestadística. Nuestro grupo está integrado por Evelyn Escorza y mi persona, Kevin Walca. A continuación, ¿qué es la bioestadística? Licenciado, buenas tardes. Voy a hablar acerca de qué es la bioestadística. La bioestadística es una disciplina científica que emplea los diferentes métodos de análisis de la estadística para abordar los objetos de estudio o los problemas de la biología y de la salud, para así obtener datos importantes y poder representarlos e interpretarlos. A continuación, los objetivos de la bioestadística. Como veremos más adelante, la bioestadística y la bioinformática van de la mano, desde que se pueden combinar ambas ramas. Gracias a esto, ciertos estudios científicos pueden avanzar mucho más rápido de lo habitual y obtener un resultado más fiable. Entre los principales objetivos tenemos el primero, decidir qué tipo de datos hay que reconocer y qué cantidad para que sea suficiente para extraer conclusiones. El segundo, recoger grandes cantidades de datos y categorizarlos según corresponda. Tercero, realizar análisis computacionales y aplicar métodos estadísticos para poder extraer conclusiones. Y el cuarto, emitir conclusiones en base a los datos recogidos y analizarlos. A continuación voy a hablar acerca de la importancia del estudio de la bioestadística en la enfermería. Una de las principales razones es que la información numérica está en todas partes, por ejemplo, en los periódicos, revistas, en general, en revistas de enfermería, ciencias de la salud, informes, noticias de televisión, radio, etc. Y una segunda razón es que las técnicas estadísticas se utilizan para tomar decisiones que afectan a nuestra vida y nuestro ejercicio profesional. Muchas gracias. De igual manera, de acuerdo al tema de la línea de investigación, hablaremos sobre las enfermedades crónicas no transmisibles y nuestro proyecto de investigación de la carrera se tratará sobre secuelas de afectación pulmonar en pacientes con permanencia prolongada en unidades de cuidados intensivos. Gracias. A continuación voy a hablar sobre las variables y tipos de variables. ¿Qué son las variables? Las variables se refiere a una primera instancia o cosas susceptibles de ser modificadas, de variar o cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. Según las variables como se midan, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas. Las variables cualitativas no pueden ser medidas con números. Especialmente se clasifica cualitativa nominal u ordinal. Las variables cualitativas nominal representan modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden, que se expresa con nombre, una cualidad no necesariamente ordenada. La variable cualitativa ordinal. Esta se refiere a una variable que puede ser ordenada. Se puede ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Esto quiere decir de forma descendente o ascendente. De acuerdo a la línea de investigación por el CNCIP, nosotros hemos escogido el tema enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestro proyecto de investigación es secuelas y afectación pulmonar en pacientes con permanencia prolongada en unidades de cuidados intensivos. A continuación hemos realizado un ejemplo sobre las variables cualitativas nominales. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es su grupo sanguíneo? Como opciones tenemos A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo. Nuestra segunda pregunta es, ¿presenta usted algún otro síntoma? Nuestras opciones son fiebre, tos seca, fatiga, otros. En nuestros ejemplos de las variables cualitativas ordinales, tenemos como nuestra primera pregunta,
¿Usted ingirió alguna medicina alternativa casera? Nuestras opciones son muchas veces, pocas veces, nunca. Licenciado, buenas tardes. Voy a hablar acerca de las variables cuantitativas. ¿Qué es una clasificación de las variables? ¿Qué son las variables cuantitativas? Las variables cuantitativas pues son aquellas que se expresan mediante un número y por lo tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Estas se pueden clasificar en variables cuantitativas continuas y variables cuantitativas discretas. ¿Qué son las variables cuantitativas continuas? Pues estas son aquellas que se pueden asumir un número incontable de los valores. ¿Y cuáles son las variables cuantitativas discretas? Pues son aquellas que pueden asumir un número contable de valores. A continuación voy a dar algunos ejemplos. Buenos días, paciente William Escorza. Mi nombre es Evelyn y voy a proceder a hacer unas preguntas. Y de esta manera se prosigue con la encuesta realizada a los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. A continuación voy a dar ejemplos tomados en nuestra línea de investigación respecto al COVID. Un ejemplo de ellos en la variable discreta es: ¿cuántas personas en su hogar tienen problemas respiratorios? Pues es una encuesta que se le ha hecho a los pacientes y pues nos dan a elegir opciones como de 1 a 3 personas, de 3 a 5 personas, de 5 a 8 personas y de 8 o más. Otro ejemplo que hemos puesto en nuestra línea de investigación es: ¿en cuántos días cree usted que el COVID-19 puede dañar los pulmones? Y pues nos da a elegir las siguientes opciones. Pues las opciones a elegir es de 1 a 5 días, de 5 a 10 días, de 10 a 15 días y de 15 a 30 días. Otro ejemplo tenemos de ejemplo de variables continuas y pues nosotros hemos elegido como una opción en nuestra encuesta que es ¿cuál es su saturación actualmente? Pues aquí ponemos el porcentaje de la saturación que posee el paciente. Otro ejemplo que tenemos en nuestras variables cuantitativas continuas es pues que menciona el peso actual y el peso anterior que el paciente ha tenido al momento de contraer COVID-19. El peso anterior y el peso actual. Pues aquí la persona nos va a mencionar cuál ha sido su peso y la relación que ha tenido al momento de obtener el COVID-19. Muchas gracias. A continuación voy a hablar de la población. ¿Qué es la población? Pues una población estadística es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. La población puede ser tanto finita como población infinita. La población finita es aquella en la que el número de valores que componen tienen un fin. Un ejemplo, los bolígrafos producidos en una fábrica en un día. La población infinita, que es aquella cuya cantidad de elementos es imposible de determinar. Un ejemplo, un conjunto de lápices fabricados en un proceso continuo. Gracias. Densidad de población. ¿Qué es? Pues es un indicador que nos permite saber cuánta población habita en una zona territorial, por ejemplo, en un país, en una región o en una comunidad. Así como también saber cuánto la población está concentrada o dispersa respecto al territorio en el que habita. A continuación hablaremos de la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es una parte o su conjunto de elementos que se seleccionan previamente en una población para realizar un estudio. Normalmente se selecciona la muestra en una población para su estudio, debido a que estudiar todos los elementos de una población resulta muy extenso y poco práctico. Por último, hablaremos sobre los factores de estructura. ¿Qué son los factores de estructura? Son las variables que se investigan en el experimento para observar cómo afectan o influyen en la variable de respuesta. Pueden ser una variable categórica o estar basados en una variable continua, pero solo se usa en pocos valores controlados en el experimento. Gracias.
Una vez teniendo claro los conceptos, vamos a realizar una investigación donde vamos a calcular el tamaño de la muestra de los adultos mayores que tuvieron problemas respiratorios a causa del COVID-19 en el barrio de La Santiago, ubicado al sur de Quito, cuya población es de 300 personas, donde el investigador asigna el 95% de nivel de confianza y un margen de error del 5%, donde se desconoce la probabilidad del evento. Para esta investigación hemos realizado una encuesta aplicada a los adultos mayores. Como primera pregunta tenemos: ¿usted fue hospitalizado al contraer COVID-19? Las opciones tenemos sí, no. Como segunda pregunta tenemos: ¿con cuántos litros de oxígeno usted fue hospitalizado? Las opciones tenemos 1.5, 2.5, 3.5 o más. Como tercera pregunta tenemos: ¿usted ingresó a la unidad de cuidados intensivos teniendo como opciones un sí y no? Cuarta pregunta: después de haber adquirido COVID-19, ¿qué secuelas presenta usted en la actualidad? Como opciones tenemos dolor torácico, dolor corporal, cefaleas constantes, entre otras. Una vez terminadas las preguntas, vamos a ver a cuántos adultos mayores la vamos a aplicar. Una vez realizada la encuesta, vamos a realizar la siguiente fórmula, donde n es el tamaño de la muestra que vamos a buscar. N mayúscula es el tamaño de la población por z al cuadrado, que es el nivel de confianza, por p, que es la probabilidad que ocurra el evento estudiado, por q, que es la probabilidad que no ocurra el evento estudiado. Todo eso sobre el error estimado máximo aceptado al cuadrado, por el tamaño de la población menos 1, más el nivel de confianza que, como ya lo dije, le representamos con z al cuadrado, por p, que es la probabilidad que ocurra el evento, y por q, que es la probabilidad que no ocurra el evento estudiado. Ahora, con valores reales, vamos a realizar nuestra fórmula, de acuerdo a la investigación que mencionamos anteriormente, donde n son las 300 personas del sector La Santiago. Y en nuestro caso, el nivel de confianza es un 95%, de acuerdo a nuestra tabla de valores que está representado por 1,96. P y Q es la probabilidad de que ocurra o no el evento. En nuestro caso se desconoce. Para eso aplicamos el 50% tanto para P como para Q. Por último, E es el margen de error, que en nuestro caso está representado por el 5%. Ya representada la fórmula con los valores mencionados anteriormente, hemos obtenido un resultado de 168,69, que redondeando nos da 169 personas, que es el tamaño de la muestra de nuestra investigación. Cuando la población se desconoce, vamos a utilizar la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra. En donde n, que es igual al tamaño de la muestra, es igual a z, que es el nivel de confianza, al cuadrado, multiplicado por p, que es la probabilidad de que ocurra el evento, por q, que es la probabilidad de que no ocurra el evento, dividido para e, que es el margen de error al cuadrado. A continuación vamos a calcular el tamaño de la muestra de los adultos mayores que tuvieron problemas respiratorios a causa del COVID-19 en el barrio La Santiago, ubicado al sur de Quito, cuya población se desconoce, donde el investigador asigna el 95% del nivel de confianza y un margen de error del 5%, donde se desconoce la probabilidad del evento. Aplicamos los valores reales en nuestra fórmula, obteniendo que z, que es el nivel de confianza, que en nuestro estudio es del 95%, e identificamos en la tabla de valores obteniendo 1,96. P y Q, que es la probabilidad del evento de que ocurra o no.
En nuestro estudio se desconoce y para ello aplicamos el 50% tanto para P y para Q. E, que es nuestro margen de error, y en nuestro estudio es del 5%, obteniendo el total del tamaño de nuestra muestra de 384,16, redondeando a 384. Entonces, a 384 personas vamos a realizar la encuesta en el barrio de La Santiago. Para realizar nuestro muestreo aleatorio simple, enumeramos a las 300 personas que son los habitantes del sector La Santiago. Para realizar nuestro muestreo aleatorio simple, utilizamos la hoja de cálculo Excel y seleccionamos al azar 168 personas, que es nuestro tamaño de la muestra. Esto ha sido todo en nuestro capítulo y esta historia continuará.